Muy bien, estamos estudiando el libro de Génesis. Hemos estado viendo la vida de Jacob, cómo ha sido un hombre que le ha costado tanto confiar en Dios, a pesar de que Dios ha sido tan evidente, que ha mostrado su gracia, su misericordia, que tiene un llamado de parte de Dios, pero le ha costado confiar y rendir completamente su fe en el Señor. Entonces, estamos en capítulo 32 y vamos a ver también el capítulo 33 en esta mañana, en donde Jacob ya ha salido de la tierra de Harán, en donde había servido por 20 años a su tío Labán, quien también es su suegro. Él ha salido de esta tierra, el Señor ya lo ha guiado y lo ha llamado conforme lo que le había dicho en Betel, aquella vez en donde el Señor se encontró con él y le dijo que lo traería, lo llamaría de nuevo a la tierra de Canaán, a la tierra en donde Dios iba a cumplir las promesas que ya había hecho tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, este tiempo en donde Jacob ha sido procesado por Dios durante 20 años en Harán, sirviendo a Labán, a su suegro, vamos a encontrarnos ahora a Jacob ya procesado, más maduro, con una mentalidad distinta, en donde Dios ya ha trabajado en su vida. Y se cierra este ciclo en su vida, trayendo el Señor paz en medio de Labán y Jacob, para que él pueda continuar su camino hacia la tierra prometida. Entonces, al regresar a Canaán, ahora se va a encontrar con otro proceso inconcluso en su vida, un ciclo que debe terminar. Y es que cuando Jacob huyó de esta tierra fue porque había engañado a su hermano Esaú para obtener su primogenitura. Entonces, esto fue un ciclo que había quedado abierto y que hubo una pausa de 20 años en donde ahora le toca a Jacob enfrentarse a esta situación nuevamente y permitirle a Dios obrar tanto en su vida como en la vida de Esaú. Entonces, nos encontramos con esta situación. Vamos a leer versículo 1 al 3 en capítulo 32 de Génesis, donde dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. No sabemos la razón por la cual estos ángeles vienen al encuentro de Jacob. No nos lo dice la escritura. Pero hay algo interesante con esto, y es que podríamos pensar de que es como si Dios le estuviese dando la bienvenida de regreso a la tierra de Canaán, pero también como para mostrarle, como para animar a Jacob, mostrándole su protección y su fidelidad con él, conforme Dios se lo había dicho, que lo protegería y lo guardaría. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, y por esta razón es que Jacob bautiza este lugar con el nombre de Mahanaim, los dos campamentos, refiriéndose posiblemente al campamento de estos ángeles y también al campamento de su familia. Pero aún así, aunque Jacob pudiese ver esta protección divina sobre él, ¿qué es lo que dice en versículo 3? Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. A pesar de que Jacob está viendo la protección de Dios sobre él y su familia, él está actuando otra vez en sus propias fuerzas. Muchas veces así somos nosotros, ¿eh? Dios es evidente en nuestras vidas, en su protección, en su respaldo, en su dirección, pero como que si nos hiciera falta algo más, nosotros queremos añadir otras cosas más a lo que Dios está haciendo, como tratando de
en nuestras fuerzas hacer algo más, tener un plan emergente, porque a veces no nos falta solamente no nos es suficiente su palabra, la claridad de su bondad, la claridad de su protección y de su guianza. Muchas veces no nos es suficiente eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestra humanidad actuamos. Entonces, Jacob envía a esos mensajeros hacia su hermano Esaú, seguramente como para ir midiendo el terreno. Vamos a ver en dónde está mi hermano respecto a su ira y a su enojo contra mí. Porque él, cuando huyó, fue porque Esaú estaba dispuesto a matarlo. Y su mamá, Rebeca, le dijo: váyase donde el tío Labán, yo lo voy a mandar a llamar cuando su hermano esté ya tranquilo y haya pasado su ira. Lo que no sabía Rebeca en aquel momento era que ella iba a morir y era la última vez que iba a ver a Jacob. Por lo tanto, no lo mandó a llamar. Así que Jacob está en ascuas, por decirlo así, porque no sabe si Esaú ya se ha calmado, si Dios ha hecho algo o ha intervenido en su vida, porque su mamá no lo mandó a llamar, sino que es Dios quien lo está llamando de regreso a casa. Entonces, vamos a ver el mensaje que llevan estos mensajeros de Jacob. Versículos 4 y 5 dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Posiblemente este mensaje era con la intención de hacerle saber algo a Esaú, de que puede hacer, o que en medio de toda esta riqueza que él tenía, él quería compartirla con Esaú a manera de retribución o arrepentimiento de lo que él había hecho 20 años atrás, o también como para hacerle ver de que él no venía con la intención de gobernar sobre Esaú. ¿Por qué? Podríamos pensar esto. Esaú sabe que Jacob es el heredero de la promesa y que las promesas divinas eran sobre Jacob y su descendencia, ya no sobre él. Entonces, esto nos hace poder pensar de que también esto era el mensaje. Esaú, yo no vengo a gobernar sobre usted. Y también la manera en la que transmite este mensaje. Él le dice a sus mensajeros: díganle a mi señor que su siervo. Jacob se está humillando, sabiendo que era el heredero. Él se está humillando delante de su hermano, haciéndolo más que él. Claro, tenía las razones, ¿verdad? No podía venir de una manera altanera, sino que debía venir y ceder delante de su hermano en humildad. Entonces, en respuesta a esto, Esaú va a venir a su encuentro, pero él no viene solo, viene con 400 hombres. Los mensajeros le dicen a Jacob: su hermano viene, pero viene con 400 personas. Pero Esaú no les dice el por qué venía con 400 hombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jacob? Su corazón se llena de temor. Porque es claro, Esaú tiene razones por las cuales venir a atacarme. Pero él no sabe si es que viene para ayudarle en su mudanza o si viene más bien para asesinarlo, a él y a toda su familia. Y muchas veces la culpa en el corazón del hombre, esto es lo que causa temor, que sabemos de que hemos fallado, sabemos que lo hemos hecho mal, y esto viene alándonos a nuestro corazón el temor de no saber qué es lo que va a pasar con nuestro futuro. Pero ¿saben? Muchas veces cuando erramos, nuestro temor se dirige hacia el Señor.
Dios, yo sé que fallé, ahora no sé si usted va a hacer esto, o me va a quitar esto, o me va a quitar esto otro. Y el Señor no se maneja de esa manera. El Señor lo que nos extiende es gracia y misericordia. No extiende condenación, sino que extiende gracia y misericordia. Y a través de su amor es que echa fuera el temor. ¿Para qué? Para que a través de su amor nosotros podamos venir en arrepentimiento, en humildad delante de Él y reconocer que hemos fallado, sí, pero permitir de que su amor sea el que sane y quite toda culpa y todo temor de nuestro corazón. Porque solo Él es quien puede transformar el corazón de los hombres. Solo Él es quien tiene el poder para restaurar el corazón, tanto como el de Esaú, con rencor, con odio, con amargura, como el corazón de Jacob, que tiene culpa y tiene temor. Solo Él es quien tiene el poder para restaurar los corazones. Y por eso es que debemos de someter nuestras vidas delante de Él, para que sea Él quien trate en cada uno de nuestros corazones. Ahora, versículos 7 y 8 nos dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Algo bueno que podemos ver en esto es que para Jacob no hay opción, él no va a retroceder. El retroceder no es una opción para él. Entonces podemos ver de que él está confiando en Dios, tal vez no totalmente, pero está siendo obediente y está permaneciendo, está avanzando, y él sabe que Dios lo ha llamado. No sabe cómo va a actuar el Señor en medio de esta situación, pero él continúa avanzando. Pero como hombres, muchas veces es lo que pasa: no confiamos completamente en el Señor, porque no estamos viendo lo que Él está haciendo. Pero recordemos que nuestra fe no es acerca de lo que vemos, es acerca de las convicciones que Dios pone en nuestros corazones. Y en eso es en lo que debemos de confiar. Ahora, cuando él comienza a dividir el pueblo, prepara unas comitivas de regalos para Esaú, tal vez en su mente pensando en que va a aplacar el odio y la amargura y el resentimiento que Esaú pueda tener contra él. Pero al final vamos a ver que esto no va a causar ningún efecto, porque Dios ya había obrado en el corazón de Esaú. Entonces vamos a continuar con versículos 9 al 12, que esto es lo que él tuvo que haber hecho desde un principio. Él comienza su oración diciendo: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Wow. Verdaderamente Jacob está arrepentido, está humillado y está acabando su capacidad de poder reaccionar de alguna manera. Él se está sometiendo a Dios en este momento. Y con esta oración lo que podemos ver es que él está reconociendo primero quién es Dios. Cuando Él está diciendo: tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, tú eres mi Dios, el que me habló, el que me dijo que regresara. Tú eres el Dios soberano, el todopoderoso. Él está reconociendo la posición de Dios. Luego, ¿qué está haciendo? Reconoce que es Dios quien dirige su vida, que Él es quien
Señor, yo sé que eres tú el que me ha traído hasta aquí. Y luego en humildad y en humillación reconoce que Él no es nada comparado a la misericordia y a la verdad que Dios ha usado para con Él, haciéndose ver de que Él no la merecía. Como igual nosotros debemos reconocer de que nosotros no merecemos la misericordia de Dios, pero que Él por su amor y su gracia es que nos la da. Y entonces es ahí en donde Él dice, reconoce su temor. Tengo temor de mi hermano Labán, de lo que pueda suceder en el futuro. Y hace su petición. Líbrame de su mano. Esta oración es un modelo para nosotros de cómo deberíamos de orar. Reconociendo a Dios en su poderío, en su soberanía, reconociendo de que Él es el único que puede guiar bien nuestro camino, de que nosotros no somos merecedores de la gracia, pero que Él por amor nos la da y nosotros solamente tenemos que recibirla. Y también trayendo nuestras peticiones delante de Él. Ahora, la parte final de esta oración, ¿qué es lo que dice? Versículo 12, nuevamente lo vamos a leer. Tú has dicho. Jacob está recordando y afirmando lo que Dios le ha dicho, su palabra. Entonces, ¿en dónde podemos encontrar nosotros fortaleza y aliento? En lo que Dios nos ha dicho. ¿Y en dónde está lo que Dios nos ha dicho? En su palabra. Así que esto también es un ánimo para nosotros. No sabemos cuáles son las promesas de Dios si no estudiamos su palabra, si no meditamos en su palabra. Esto es una necesidad que hay en nuestra vida, de meditar en su palabra, reconocer que Él es Dios, reconocer su verdad, su bondad, su poder. Vamos a ahora continuar leyendo, porque en versículo 13 nos dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Ay, ¿cómo le cuesta a Jacob confiar en Dios? Acabamos de ver su oración. Él está confiando en Dios, pero él no está confiando completamente. Dios no le está guiando a preparar regalos ni nada de esto para su hermano. Y él lo que está haciendo es enviando ganado nuevamente y tras de eso lo secciona. Pensando él, bueno, ahora sí vamos a retomar el plan después de haber orado, de haber tenido este momento tan íntimo con el Señor. ¿Y cuántos de nosotros nos identificamos con esto? Estamos en medio de la tormenta, de la circunstancia. Señor, confiamos en ti, tú eres fiel y recordamos sus palabras, sus promesas, etc. Y salimos del tiempo de oración. El Señor nos ha llenado con su espíritu. Y bueno, voy a retomar la idea que tenía y comenzamos otra vez en esa desesperación a depender de nuestras fuerzas. ¿Pasa? Bueno, pasa. Pero al final de todo esto, vamos a darnos cuenta de que la solución nunca estuvo en las manos de Jacob, como nunca estarán en nuestras manos. La solución, en medio de esta situación en la que él estaba, ¿en dónde están? En las manos de Dios. Su actitud en su oración era la que debía de mantener durante todo ese lapso de tiempo hasta que se encontrara con su hermano Esaú. Nada iba a cambiar el corazón de Esaú, al igual que nada va a cambiar las cosas por las cosas que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos dar. Nada va a cambiar el rumbo si no es Cristo. Y nosotros podemos dar todo lo que tengamos, todo el dinero del mundo, todas las cosas materiales que podamos tener, pero si nosotros no nos estamos dando al Señor, nada de eso va a influenciar en lo que
Dios está diciendo, en lo que Dios va a hacer. Y ahí es donde tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Entonces, después de esto, nos dice que en versículo 22 comienza ahora la marcha hacia adelante de Jacob y su familia. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 12, solamente para referenciar de quién nos está hablando acá, con quién está luchando Jacob. Oseas, capítulo 12, versículo 3 al 5. Oseas capítulo 12, versículo 3 al 5 dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿De quién nos está hablando? Acerca de Jacob. Y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Entonces, en estos versículos nos habla acerca de con quién estaba luchando Jacob en aquel momento. Ese es Jehová, es Cristo preencarnado. Está luchando con él. Y algo importante que podemos ver en esta escena es que Jacob está luchando en sus propias fuerzas. Y se está resistiendo durante toda la noche en sus propias fuerzas. Hasta el momento en el que el Señor toca su carne, toca su cuerpo, y entonces su carne se doblega. Esto es lo que podemos ver. Su carne se doblega delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor eso es lo que va a hacer en la vida de los hombres. Cuando usted y yo tratamos de luchar en nuestra fortaleza, en nuestra carne, en nuestras capacidades, va a llegar en el momento en el que el Señor va a decir, bueno, ahora es el momento en el que usted comience a depender totalmente de mí. Y va a tocar nuestra carne para que sea doblegada y que sea Él quien reine y sea soberano sobre nuestras vidas. Con esto, Jacob queda cojeando. Ya su capacidad para luchar en sus propias fuerzas va a ser muy limitada, porque tiene un dolor en su cuerpo, en su carne, que no le va a poder desarrollar el mayor potencial de sus fuerzas. No va a estar en completa capacidad. ¿Qué es lo que hace él cuando el Señor toca su cadera? Se aferra al Señor. Y se aferra de tal manera que no lo deja ir hasta que el Señor lo bendiga. Y eso también es la imagen que debemos de tener nosotros cuando el Señor se presenta en nuestras vidas. Dejemos de resistirnos a Él, de resistirlo a Él. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero si nosotros nos resistimos en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestra vana sabiduría,
el Señor no va a poder actuar en nosotros. Tenemos que darnos cuenta que debemos de rendir completamente y doblegar nuestra carne, nuestra humanidad delante de Él. Y aferrarnos a Él. ¿Qué es lo que sigue? El Señor le pregunta, Él sabe quién es Jacob. Pero le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Esto porque Dios siempre va a buscar nuestra confesión. ¿Qué significa el nombre de Jacob? Usurpador. Significa suplantador. Algo que ha marcado su vida completamente. Él ha vivido del engaño, ¿sabe? La mayor parte de su vida ha sido engaño. Entonces, él tiene que confesar su nombre, saber y recordar lo que significa, al igual que el Señor busca nuestra confesión. Busca nuestra confesión para que nosotros seamos conscientes de que hemos estado caminando en nuestra naturaleza pecaminosa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor le dice, ya no va a ser más tu nombre Jacob, sino va a ser Israel. Y le da una nueva identidad. Le da el propósito que el Señor quería para él desde un principio. Al igual que cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, Él nos da una nueva identidad como sus hijos, cuando doblegamos nuestra carne. Después de este encuentro, Jacob va a tener un recuerdo en su cuerpo, porque va a continuar caminando, cojeando. Él va a tener un recuerdo en su cuerpo, al igual nosotros, en nuestras debilidades, en nuestra carne. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12, porque para nosotros hoy, Pablo nos lo dice de una mejor y una manera más clara para poder aplicarlo en nuestras vidas. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo no sienta que soy súper capaz y una súper persona de depender de mis propias fuerzas, sigue diciendo, ¿dónde estaba? En el versículo 7, sí. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es muy claro. Hay algo, un recordatorio en nuestros cuerpos, en nuestra carne. Y son nuestras debilidades, que nos recuerdan una y otra vez cuán dependientes tenemos que estar del Señor, cuán doblegados delante de Él debemos de caminar en todo momento, hasta con la más mínima decisión que vayamos a tomar. Esto es nuestro recordatorio. Y como Pablo estaba diciendo, he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pero qué? El Señor no quiere que dependamos de nuestras fuerzas para hacer su obra. Usted y yo no somos capaces. Solo Él es quien hace la obra en cada uno de nosotros y nos da la capacidad. Porque es en Él que podemos caminar, bajo su poder, bajo su voluntad. Entonces, hermanos, es muy claro que el mensaje para nuestras vidas es este, a través de la vida de Jacob. Doblegar nuestra carne y depender de Él completamente. Necesitamos vivir sometidos delante del Señor. Ahora, vamos a continuar con esta escena porque
Jacob recibe el nombre de Israel, que significa Dios lucha, el Dios de Israel. Él bautiza este lugar con el nombre de Peniel, porque el Señor le ha extendido su misericordia, ha tenido este encuentro cara a cara y le ha perdonado su vida, ha extendido su misericordia. Así que en versículo 30 él dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Continúa diciendo: y cuando habían pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Vamos a continuar con el encuentro de esos dos hermanos, de Jacob y Esaú. Versículos 1 al 4 del capítulo 33 dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus hijos delante, luego a Lea y sus hijos y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Después de haber tenido este encuentro y esta lucha con el Señor, parece que Jacob es otro. Ya él ha agotado todos sus recursos, ha agotado sus fuerzas, ya no tiene ninguna otra idea. Como quien dice, ha bajado sus brazos y ha caído rendido delante del Señor. Y su futuro ahora está en manos de Dios. Aún así parece que todavía le queda algo que necesita rendir, porque incluso hasta la manera en la que acomoda su familia parece ser que es en orden de preferencia, porque pone primero a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y de último Raquel y a José, que era a quien ellos amaban. Y se va él delante, comienza a hacer estas inclinaciones antes de llegar a Esaú, que estas reverencias son normales cuando usted se va a presentar delante de un rey. Una amistad que estuvo en el sultanato de Brunei, esta persona me contaba que a ella primero la tuvieron que en un cuarto junto con otras delegaciones de otros países, como para un tiempo de purificación o meditación antes de ser presentados delante del sultán. Y luego tenían que ir acompañados con una comitiva que se iban separando. Eran 7 personas a cada lado y cada una se iba separando conforme iban avanzando hasta que la persona llegara sola delante del sultán y no podía levantar sus ojos a verlo a los ojos, al rostro del sultán. Eso en esta época. Ahora era aún más respetado en este tiempo. Entonces, esta reverencia, ¿qué es lo que nos muestra de parte de Jacob? Él está humillado. Señor, ya si mi hermano viene con este montón de gente a atacarme, no tenemos más que hacer. Así que todo lo rindo delante de usted. Dependo de usted completamente. Entonces, ahora sí estamos viendo a un Jacob completamente distinto, madurado, con una fe increíble. Como usted y yo deberíamos de caminar constantemente nuestros días, en humillación constante, dejándole al Señor nuestro futuro. Que no sea por lo que sentimos, sino por la convicción de su palabra en nosotros. Vean la reacción de Saúl. Él corrió y lloró, lo abrazó, porque Dios ya había obrado en él. Probablemente Jacob en este momento hubiese podido pensar: ¿para qué hice todo esto si al final este iba a ser el resultado? Mejor hubiera venido directamente donde él, me hubiera ahorrado
tantos problemas y tantos contratiempos, hubiera venido directo donde él. Ahora, vemos más adelante, Jacob introduce a su familia y entonces en el versículo 8 dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Nada de lo que Jacob haya podido hacer iba a dar resultado, porque Dios ya había hecho la obra en el corazón de Esaú. Ahora, él quiere regresarle todo esto. Él está desprendido, Esaú no necesita nada. Él dice, tome, sea todo suyo, devuelto. A lo que Jacob se resiste y entonces Esaú, lo acepta. Pero no porque él necesitara o porque esto marcara una diferencia en la manera en la que él ahora veía a Jacob, sino porque la insistencia de su hermano. Ahora, él quiere acompañar a Jacob hasta de regreso a casa, a lo que Jacob se resiste, porque él es un buen padre, él es un buen pastor, él conoce el estado de su ganado, el estado de su familia y sabe que no va a aguantar todo el camino directo hasta la tierra de Seir, donde habitaba Esaú. Entonces Esaú le propone de que parte de su comitiva se quede con él para ayudarle, posiblemente con la mudanza y movimiento de toda aquella gente. A lo que Jacob también se resiste. Posiblemente no vaya a ser de que en medio del camino me ataquen y den muerte a mi familia. Pero lo importante acá es que después de esto, que Esaú regresa a su casa, Jacob continúa hasta la tierra de Siquem, primero a Sucot, donde ahí logra establecerse con su familia, y luego se dirigen a Siquem, en donde van a habitar. Y nos dice en versículo 17 al 19 del capítulo 33, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Finalmente, Dios cumplió su palabra. Lo trajo sano y salvo de regreso a la tierra de Canaán. Ahora, esta es la segunda vez que el linaje de Abraham obtiene una tierra dentro de la tierra prometida. Abraham había comprado en Macpela una cueva para poder sepultar a su mujer y ahí mismo iba a ser sepultado él. Esta es la segunda vez que el linaje de Abraham obtiene una tierra dentro de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque todavía no era legalmente ellos los dueños de todo este lugar. Era una promesa que debía de cumplirse aún, y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Entonces, después de toda esta travesía, altos y bajos de Jacob, versículo 20, vemos cómo termina este proceso y este ciclo en la vida de Jacob. Dice, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa el Dios de Israel, cumpliendo también él sus palabras, lo que había dicho en el capítulo 28, de que si Dios lo llevaba a esta tierra sano y salvo y lo librara de la mano de Saúl, él iba a ser a Jehová su Dios. Ahora, Dios está haciendo todo esto no por esa negociación de Jacob, sino porque él lo había dicho. Porque Dios es soberano en su palabra y en su voluntad. Entonces, vemos que termina de esta manera. En resumen, en conclusión, vemos a un Jacob maduro en su fe, con su confianza completamente en el Señor,
Y la buena noticia para nosotros es que es el mismo camino que el Señor tiene para sus hijos. Un proceso continuo de maduración, de crecimiento en nuestra fe, para que toda nuestra confianza esté completamente en Él y que podamos depender de Él solamente. De nuevo, la solución nunca estuvo en las manos de Jacob. La solución Él la tenía en el principio, cuando hizo su oración en humillación y dependiendo completamente del Señor, recordando sus promesas. Esa es la solución para nuestras vidas también. El vivir en continua humillación. Jacob obtuvo victoria cuando luchó con el varón, con el Señor en Peniel. Pero su victoria fue cuando él perdió y él doblegó su humanidad y su carne. Porque como decía en 2 Corintios, que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y para nosotros debe ser suficiente su gracia. Su gracia. Nosotros obtenemos victoria cuando doblegamos nuestra naturaleza pecaminosa delante del Señor. Cuando perdemos, ganamos en Él. Ahora, antes de poner toda nuestra confianza en lo que podamos hacer, en lo que podamos dar, nuestra actitud debe ser igual que cuando Jacob llegó al frente de su hermano en reverencia, sin nada, sin ningún plan, sin ningún pretexto, sin ninguna otra oportunidad, ninguna otra opción, más que rendir nuestra vida completamente delante del Señor y vivir ahí diariamente, humillados y dependiendo de Él. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, por el ánimo, el aliento que traes a nuestras vidas de continuar confiando en ti, Señor, de doblegar nuestras vidas delante de ti, sabiendo de que en ti, Señor, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva esperanza cada vez que entregamos nuestras vidas y nuestros corazones completamente a ti, Señor. Señor, y yo te pido que por favor nos ayudes a que a través de esta historia que está en tu palabra, tú nos recuerdes una y otra vez a vivir sometidos a ti, a tu voluntad, confiando completamente en ti, Señor, teniendo nuestra esperanza en ti y no en las cosas que podamos hacer, que podamos dar. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén.